Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una sesión más de U de Riesgos. Mi nombre es André González. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar a hablar de un tema que hasta ahora tocamos por primera vez y es el tema de los derivados financieros. Para las personas que no conocen este tema, pues es importante que sepan que los derivados financieros es uno de los mercados más grandes del mundo. Este mercado y el mercado de monedas, el mercado de Forex, son los dos grandes mercados del mundo. Bueno, y hay un sinnúmero de posibilidades, de opciones de inversión, de estrategias de inversión que se pueden generar sobre este tipo de productos financieros. Vamos a comenzar entonces con algunas generalidades. La idea básicamente es que el día de hoy conozcamos algunos conceptos básicos para que poco a poco todos vayamos de la mano, digamos, adquiriendo los mismos conceptos. Y la idea es que hoy simplemente damos una introducción bastante general a los conceptos más importantes y a los temas, digamos, bases para uno comenzar a comprender el funcionamiento del mercado de derivados y pues también conocer un poco el mercado de derivados en Colombia, cómo es, cómo funciona, qué productos se tienen y qué tantas aplicaciones hay en el mercado local. Bueno, entonces comencemos. Bueno, el primer concepto a tener claro es el concepto como tal de un derivado, que es un instrumento financiero derivado. Bueno, pues digamos que el concepto es bastante sencillo. Básicamente, un instrumento financiero derivado es aquel que se negocia desde el día de hoy y en el cual se está pactando un precio futuro, un precio en un periodo T1, como se señala en esta gráfica, que obviamente pues representa el momento futuro hacia el cual yo estoy operando el precio de un activo. Para que esto sea un poco más claro, vamos a suponer, por ejemplo, la acción de Ecopetrol. La acción de Ecopetrol, supongamos que el día de hoy está a 3.890 pesos. Ese sería básicamente el precio de la acción en el mercado spot, es decir, el precio del activo que tiene en el momento T0, en el momento inicial. Pero puede ser que hayan inversionistas o estrategas de inversión que les interese pactar desde hoy el precio futuro de Ecopetrol a, supongamos, un plazo de 30 días. Entonces este T1 sería equivalente a 30 días. Básicamente lo que uno hace con el tema de los derivados financieros es partiendo de un subyacente, que en este caso que estoy citando es la acción de Ecopetrol, yo calculo o negocio pues con mi contraparte cuál sería el precio futuro, el precio esperado de esa acción en un determinado tiempo. La pregunta es, básicamente, ¿cuáles son las herramientas, como lo señalamos acá con estos signos de interrogación? ¿Cuáles son las herramientas que yo debería utilizar eh, para poder llevar desde un precio inicial, un precio T0, a un precio T1, cualquier activo financiero? ¿Qué herramientas utilizo? En otras sesiones, cuando hablemos del tema de valoración de derivados, pues vamos a profundizar eh, en qué herramientas se pueden utilizar y el papel tan relevante que cobran en los derivados financieros las tasas forward y las tasas implícitas. Básicamente con eso es que uno genera finalmente, digamos, ese tipo de ejercicios donde uno lleve a futuro el precio de un activo para pactar un precio y a partir del cual se pueda generar un derivado. Bueno, de acuerdo a la definición, nos dice que es una operación cuya principal característica consiste en que su precio justo de intercambio depende de uno o de más subyacentes. Hay instrumentos financieros derivados que se pueden crear con varios subyacentes. No solamente la acción de Ecopetrol, sino que tenemos varios subyacentes para crear un solo derivado financiero. Esos ya son derivados un poco más complejos que seguramente veremos en sesiones más adelante. Y en donde su cumplimiento o liquidación se realiza en un momento posterior. Como les digo, se pacta un precio futuro. Entonces, ¿eso qué implica? Supongamos que nuevamente el precio de la acción de Ecopetrol está en 3.900, 3.890 pesos aproximadamente. Y supongamos que yo pacto un precio futuro a 30 días. Eh, si, por ejemplo, ese precio futuro es de 3.950 pesos, por ejemplo, en un plazo T1 que es igual a 30 días, pues básicamente en 30 días estará haciendo la liquidación de ese derivado financiero en función de comparar el precio que yo pacté o el strike, que se conoce así dentro del funcionamiento de los derivados financieros, versus el precio del spot, es decir, el precio al cual se esté negociando la acción en ese momento del tiempo.
Sobre ese diferencial básicamente se estaría haciendo la liquidación de este derivado, que bien puede ser, digamos, una liquidación en términos monetarios, es decir, en donde simplemente las contrapartes se giren la una a la otra. El valor monetario equivalente a la diferencia entre esos dos precios de las acciones multiplicado por el número de acciones que se negociaron, o bien puede ser, digamos, la transferencia de las acciones como tal, ¿no? Se pueden manejar dentro de estas dos categorías. Cobertura y especulación. Bueno, básicamente hay dos grandes herramientas sobre las cuales los derivados financieros tienen una gran utilidad. Estas son los instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y los derivados con fines de especulación. Digamos, estos dos mecanismos o herramientas para utilizar los derivados financieros pues son diametralmente opuestas. En el primer caso que estamos viendo, pues básicamente, como su nombre lo indica, lo que se busca con este tipo de instrumentos financieros derivados es disminuir o minimizar el riesgo de mercado que yo asumo en una posición. Es decir, eh, de cierta forma, digamos, disminuir o contrarrestar un poco las pérdidas esperadas que yo podría tener en un activo subyacente si el precio de ese activo subyacente toma la dirección que yo no estoy buscando, toma la dirección contraria a la que a mí me favorecería. Con esos instrumentos de cobertura, pues básicamente lo que se busca es minimizar esas pérdidas potenciales. Digamos, esta finalidad o esta utilización es bastante común en todos los países, incluido también Colombia, en donde muchas veces se pueden hacer posiciones de cobertura sobre el tipo de cambio, por ejemplo, sobre los títulos de deuda pública, sobre algunas acciones. Bueno, en general, y es importante que ustedes sepan esto, los derivados financieros, digamos, funcionan para cualquier tipo de activo. Prácticamente sobre cualquier activo yo podría crear un derivado. Como su nombre lo indica y como ya lo comentamos, el derivado básicamente es lo que resulta siendo es un producto financiero que es consecuencia de otro producto financiero. Ese producto financiero inicial es el famoso subyacente, es decir, en el caso anterior, pues obedece a las acciones de Ecopetrol, ese es el subyacente. Es decir, aquel activo que genera el precio finalmente del derivado. Eso fundamentalmente es el concepto que es importante que consideremos. Dentro del concepto de cobertura nos dice que el derivado de cobertura es aquel que se negocia para cubrir una posición primaria. ¿Cuál es la posición primaria? Pues, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un título de renta fija, un bono que paga en dólares, pues básicamente ese bono que paga en dólares va a ser mi posición primaria, ¿cierto? Porque yo estaría recibiendo pagos en dólares, por lo tanto yo estaría largo en esa posición, yo estaría largo en el dólar en ese caso. Esa es la posición primaria, y lo que nos dice es que estas coberturas sirven para cubrir esa posición primaria de posibles pérdidas ocasionadas por movimientos adversos de los factores de mercado o de crédito. ¿De mercado cuáles? Pues por ejemplo el precio de una moneda, de una divisa, el precio de una acción, el precio de un fondo de inversión, de un ETF, el precio de un bono, bueno, todos esos elementos de una tasa de interés, todos esos elementos se constituyen como factores generadores de riesgo de mercado y también se utilizan para cubrir riesgo de crédito. Esto, digamos, es un tema diferente. Y en este caso, básicamente lo que se trata de hacer con esos derivados, que en el ámbito internacional se manejan a través de los CDS fundamentalmente, de los Credit Default Swaps, básicamente lo que se hace es que con este tipo de instrumentos se busca una cobertura sobre la posibilidad de que la empresa en la cual yo estoy invirtiendo llegue a la quiebra. Es decir, digamos, entre en un caso de cesación de pagos o en un evento real de riesgo de crédito. Hay derivados que básicamente cubren a los inversionistas sobre esas posibles pérdidas ocasionadas por la cesación de pagos o por la quiebra de las entidades. Es un tema también bastante interesante que seguramente trataremos una vez vayamos avanzando en el tema de los conceptos básicos. Con la negociación de estos instrumentos se busca básicamente limitar o controlar alguno o varios de los riesgos. Como les digo, pues usualmente se utilizan para contrarrestar los riesgos de mercado y el riesgo de crédito principalmente. Digamos, y la contraposición a este concepto de los derivados de cobertura, pues son los derivados con fines de especulación. ¿Y estos qué son? ¿Qué significan? Pues básicamente son
instrumentos derivados financieros que se utilizan solamente para tomar posiciones habitualmente apalancadas en un activo financiero, bien sea una posición larga, en donde yo espero que el precio del activo suba, o una posición corta, en donde se supone que yo busco que el precio del activo caiga. Estos derivados con fines de especulación, pues obviamente no tienen nada que ver con las posibles coberturas que uno puede realizar con los instrumentos, sino simplemente es una manera diferente, una herramienta adicional en la cual yo puedo tomar posiciones direccionales en el mercado, digamos en el mercado sobre cualquier activo. Y direccional, ¿qué implica? Que yo simplemente supongo que el precio de un activo pues puede subir X porcentaje, por lo tanto yo decido tomar una posición larga en un derivado cuyo subyacente sea ese activo y que represente una utilidad del activo en la medida en que el precio suba. De la misma forma, si yo creo que X activo va a tener una caída en precio de X%, pues puedo tomar una posición corta en un derivado especulativo esperando que el precio de ese activo subyacente caiga. Como lo indica acá la definición, pues básicamente su propósito es obtener ganancias de los eventuales movimientos del mercado. Entonces miren ustedes que los derivados como cobertura y como especulación pues son dos herramientas digamos diametralmente opuestas sobre la manera en la cual yo podría utilizar los derivados financieros. Es un tema bien importante. Esta es una gráfica muy sencilla donde vamos a entender un poco más fácil cómo funciona un derivado de cobertura sin hacer todavía ejercicios reales o aplicaciones reales. Esta es una gráfica bastante intuitiva. Vamos a suponer entonces, por ejemplo, que yo soy un exportador de café. Entonces, como exportador de café, básicamente lo que yo hago es entregar con cierta periodicidad N libras o N kilos de café y sobre eso yo recibo un pago en dólares, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es lo que sucede? En la medida en que a mí me paguen en dólares, lo que yo buscaría es que el tipo de cambio peso-dólar, es decir, la tasa representativa del mercado, en el caso colombiano, pues tiende a subir. Para mí sería muy favorable que el tipo de cambio comience a subir, es decir, que en el mercado se estén pagando más pesos por un dólar. ¿Y por qué eso sería más favorable? Pues obviamente, como a mí me pagan esos dólares que yo recibo, los tengo que monetizar, es decir, los tengo que volver pesos para que circulen en la economía, pues a mí me sirve obviamente que el mercado por ciertas circunstancias o coyunturas comience a pagar más pesos por cada dólar porque así mi utilidad sería más alta en términos de pesos colombianos. De esta manera, un cafetero o un exportador pues usualmente está largo en el dólar, indirectamente. ¿Por qué largo en el dólar? Porque como les comenté, en la medida en que el precio del tipo de cambio comience a subir, ellos recibirían más pesos por cada libra de café vendido. ¿Cómo se interpreta eso en la gráfica? Muy sencillo. En el eje X, pues básicamente estamos representando los movimientos que tiene el precio subyacente. Entonces vamos a imaginar lo siguiente. Supongamos que en este punto central donde se cruzan las dos líneas, supongamos que ese es el precio del dólar en un nivel, por ejemplo, de 1.800 pesos. Si el dólar comienza a subir, comenzaríamos a movernos en el eje del X hacia la derecha. Y, por ejemplo, supongamos que el precio del dólar llega a ser 1.900. Pues bueno, en el eje Y que estamos representando la utilidad o pérdida de esos movimientos. Si el dólar sube, por ejemplo, 100 pesos, y nos vemos a la izquierda en el eje X, lo que está sucediendo en la posición larga peso dólar, que es en la que estaría un exportador de café, pues básicamente, ¿qué está sucediendo? Está obteniendo un beneficio, es decir, está obteniendo una utilidad sobre cada una de las libras de café vendidas mucho mayor a la que habría obtenido si el precio del dólar no estuviera subiendo. Por eso es que esta línea azul refleja los beneficios en términos monetarios de cambios en el precio del dólar. Obviamente, a medida que el precio del dólar aumente, que es el eje X, pues los beneficios o las utilidades por las ventas de las libras de café van a ser mucho mayores. Por lo tanto, esta pendiente va a ser cada vez más alta, ¿cierto? Pero de la misma forma, si por ejemplo estamos en el punto neutral que es 1800 y supongamos que por condiciones del mercado, por coyunturas a nivel local o internacional, eh, los pesos que se están pagando por cada dólar comienzan a ser menores, pues básicamente ¿qué va a pasar? Que pasamos de 1.800 pesos por dólar a por ejemplo 1.500 y en ese caso el cafetero comenzará a obtener pérdidas por sus ventas de café. Esto es lo que se conoce como una posición larga. ¿Por qué es larga? Porque en la medida que el precio del activo suba,
pues los beneficios o las utilidades de las ventas de café pues van a aumentar. Entonces a él le conviene que el precio de ese subyacente, en este caso el dólar, pues el peso dólar, comience a ser cada vez más alta. Esa es una posición larga. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un cafetero dice, no, yo no quiero sufrir por lo que pasa en el mercado? A mí no me interesa si el dólar sube mucho o baja mucho. Yo quiero garantizar desde hoy un precio del dólar que me deje a mí tranquilo y que me dé a mí la seguridad de que yo voy a recibir X cantidad de pesos a futuro, independientemente del tipo de cambio como esté en esos momentos. Supongamos que el cafetero, cuando está exportando su libra de café, supongamos que los dólares son convertibles en caja 2 meses después, por ejemplo. Él no quiere sufrir por esas pérdidas potenciales o también utilidades potenciales, porque obviamente esto es en ambas direcciones, que puede sufrir por sus ventas de café. Él solamente quiere asegurarse un precio desde ya. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues lo que puede hacer él es tomar un forward hoy o un derivado financiero en donde tome una posición corta en el peso dólar, que es lo que estamos graficando con la línea verde. Esa posición corta, ¿qué significa? Pues básicamente lo que significa es que en la medida en que el precio del activo comience a subir, el precio del subyacente, en este caso el peso dólar, comience a subir, pues esa posición va a comenzar a perder dinero. Pero también en la medida en que el precio del peso dólar, es decir, la cantidad de pesos que yo pago por dólar, comienza a ser menor, pues ese contrato o ese derivado va a comenzar a ganar dinero. Entonces miren ustedes que si el cafetero tomara esa posición corta en el dólar, pues básicamente lo que está haciendo es compensando los riesgos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo estamos en 1800 en este punto central, de un segundo vamos a señalarlo con un resaltador acá. Si estamos por ejemplo en este punto central, que lo estamos resaltando en amarillo, supongamos que ese es el precio de 1800. Ahí miren ustedes que está en un punto neutral, donde el cafetero pues se va a ganar, por ejemplo, 1800 pesos por cada libra de café. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el precio del dólar comienza a subir? Es decir, pasa de 1800 y comienza a extenderse aquí hacia la derecha a supongamos 1900. Supongamos que este nivel es 1900. Lo que va a pasar es que el exportador va a tener una utilidad de X cantidad que estaría más o menos en este nivel por la venta de sus sacos de café, pero por otro lado la posición vendedora en el derivado le estaría quitando también en términos de P&G cierta cantidad de dinero que muy seguramente va a ser equivalente a la que ganó. Es decir, si por acá ganó, no sé, supongamos 100 millones de pesos, el contrato le está quitando 100 millones de pesos, por lo tanto nuevamente está en el punto neutral. Entonces miren ustedes que esta herramienta sí sirve para mitigar los riesgos de mercado, porque al cafetero no le va a interesar si el precio del dólar subió o bajó, sino que simplemente va a tomar una posición que le garantice a futuro un precio determinado del dólar, sin tener riesgos de mercado. Miremoslo hacia el lado izquierdo, es decir, un caso en el cual haya una pérdida de valor en el precio del dólar. Vamos a trazar acá una línea hacia la izquierda. Esto es básicamente, supongamos que el precio del dólar pasara, no sé, de 1800 a 1700, una caída de 100 pesos, pues nuevamente pasa lo mismo. Miren que ahora la posición larga, pues obviamente es perdedora, está perdiendo por acá, supongamos nuevamente 100 millones de pesos, pero el contrato corto peso dólar le está generando 100 millones de pesos a favor. Por lo tanto, él estaría nuevamente en el punto neutral. Miren ustedes que en este caso, lo que está haciendo el cafetero nuevamente es garantizar un precio a futuro. ¿A cuál futuro? ¿A qué plazo? Pues al que él necesite para asegurar su precio. Esta es la forma en la cual se utilizan los derivados con fines de cobertura, básicamente para tratar de mitigar los riesgos asociados a tomar posiciones direccionales, digamos en cualquier subyacente, en este caso por ejemplo el caso de los cafeteros. Pasa exactamente lo mismo cuando una entidad financiera o una persona natural tiene un bono en el tema en el mercado de renta fija, un bono que paga en dólares. Obviamente los cupones, es decir, los flujos de caja que me van a pagar a mí por un título o valor, en este caso supongamos que están pactados en dólar, pues pasa exactamente lo mismo, porque de cierta forma el tenedor del bono, el dueño del bono, pues tiene una posición larga en el activo. Eso básicamente es lo que sucede.
Al tener la posición larga en el activo, pues miren ustedes que indirectamente está también teniendo el mismo problema que tiene el cafetero. El tenedor del bono también puede pensar es simplemente a mí no me interesa el riesgo de mercado, no me interesa el riesgo, en este caso del precio de la divisa, no me interesa. Y yo lo único que quiero es tener los rendimientos que usualmente tiene el bono. Supongamos que el bono renta, no sé, 9% efectivo anual. Entonces lo que él debe hacer es algo parecido a lo que comentamos en este caso, que es tomar una posición corta en el dólar buscando mitigar las pérdidas, es decir, que los cambios en el precio de la moneda pues tengan los menores impactos en términos de PIG posibles. Si hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud, pues obviamente son bienvenidas. Vamos a revisar, creo que acá tenemos una pregunta. No, es solamente un comentario, nos saluda Ana Carolina. Buenas noches. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos visto hasta el momento, pues bienvenida sea. Quedo atento, voy a esperar un par de segundos a ver si alguno de ustedes se anima a hacerme alguna pregunta sobre el tema. Mientras tanto, como les digo, pues lo importante es que ustedes pues vayan, digamos, vayan adquiriendo poco a poco estos conceptos porque van a ser muy útiles a la hora de, digamos, avanzar o hablar de temas un poco más elaborados sobre, por ejemplo, las notas estructuradas, bueno, un par de, mm, de derivados un poco más complejos y que tienen ya diferentes utilidades. Seguramente con el paso del tiempo lo que vamos a revisar es la valoración de los derivados financieros, cómo se valora un derivado, que es un tema bastante interesante, y también ver un poco los riesgos implícitos que tiene cada una de las estructuras de derivados que se pueden generar. Eh, digamos que como factores de riesgo en general, pues uno tiene todos aquellos factores que implican un cambio en el precio de un derivado. Pero obviamente para entender uno eso, pues tiene que entender también cuáles son esos factores que generan precio en un derivado financiero. Es decir, uno debe entender finalmente los mecanismos de valoración. Bueno, por lo que veo, por ahora no hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano, la manito en sus computadores. O también me pueden pedir audio, también me lo pueden pedir, pues para hacerles la palabra o hacerme la pregunta en el chat. Entonces voy a estar pendiente tanto del chat como de, como de las posibles preguntas que ustedes puedan hacerme levantando la mano. Vamos a continuar por ahora. Bueno, entonces, entendiendo ya este concepto, pues miremos un poquito qué nos dice la normatividad en el caso un segundo, en el caso de los derivados, ¿qué dice la normatividad de la superintendencia financiera? Bueno, digamos, esto es un extracto muy corto de lo que nos dice la norma. Y nos dice, bueno, miren, la superfinanciera reconoce básicamente tres tipos de derivados. El de cobertura, que ya lo analizamos, el de especulación, que ya lo analizamos, y finalmente uno nuevo, que es supremamente interesante, que son los derivados de arbitraje. Estas básicamente son estrategias que generan los estructuradores de portafolio, en donde a través de una secuencia de compras y ventas de títulos, mezclando papeles del mercado spot, es decir, del mercado del día a día, del mercado donde se transa todos los días Ecopetrol, por ejemplo, combinado con posiciones en derivados, usualmente sobre el mismo subyacente, pues generan, digamos, buscan generar utilidades de corto plazo con un riesgo de mercado que tiende a cero. Digamos, inicialmente esto suena un poco complicado, pero cuando veamos un poco de estructuras de derivados van a ver que no es tan difícil. Y digamos, hay muchos estructuras de portafolio que se dedican a eso, a hacer arbitraje, es decir, a obtener utilidades de las imperfecciones que puedan existir entre el mercado spot y el mercado de derivados, obtener utilidades de esas divergencias que en algunos casos se presentan en esos mercados y que se constituyen en una fuente digamos, la corrección de esos errores del mercado entre el mercado spot y el mercado de derivados, pues se constituyen en un mecanismo de generación de ingresos. Básicamente son los tres tipos de derivados que la super considera. Algunas definiciones también tomadas del capítulo 18 de la Superfinanciera de Colombia. En nuestra página www.uderiesgos encontrarán también mucha información sobre estos temas y algunos links sobre documentos interesantes en temas de derivados y de riesgo de mercado, riesgo de crédito, entre otros. Bueno, algunas definiciones, posición primaria. La posición primaria, como ya sabemos,
es básicamente el activo o el pasivo, que es el generador del precio del derivado. Es decir, la posición inicial, la fuente generadora del riesgo, si se quiere llamar de otra manera. La segunda definición, perdón, es el precio justo de intercambio de un derivado. Pues, ¿qué es eso? Básicamente es el precio al cual los compradores y los vendedores de cualquier derivado financiero están dispuestos a transar ese derivado en el mercado. Es exactamente el mismo concepto que se tiene en el mercado spot. ¿Cuál es el precio justo al cual yo transaría la paridad peso dólar? ¿Cuál es el precio justo? Ese precio donde los compradores y los vendedores confluyen y calzan operaciones generando precios sobre ese activo. ¿Cuál es el precio justo de intercambio de una acción como pasivos ferroviarios? ¿Cuál es ese precio? ¿Cuál es el precio justo de intercambio de un título de deuda pública en Colombia? Por ejemplo, los 3 julios del 24. Básicamente a esa pregunta responde este concepto. ¿Cuál es ese precio real al cual se deben transar un activo financiero? Y el subyacente, como ya lo dijimos, pues básicamente es ese activo o pasivo sobre el cual se genera un precio para el derivado, es decir, el precio del derivado es consecuencia del comportamiento del activo subyacente, que puede ser una acción, puede ser una divisa, puede ser un título de renta fija, puede ser, bueno, hay infinidad de subyacentes que se pueden utilizar. Se pueden hacer, por ejemplo, derivados sobre otro derivado. Esas ya son estructuras un poco más complejas que seguramente veremos con el paso del tiempo. Y ese subyacente, como su nombre indica, pues fundamentalmente sirve como el motor o la esencia de cierta forma para calcular el precio de un derivado financiero. En la dirección en la dirección a la que vaya un subyacente, pues en esa dirección va a ir también el precio del activo, ¿no? Obviamente dependiendo de si la posición o el derivado que se está creando es de posición larga o corta. Pero sobre eso básicamente se va a crear el precio final. Bueno, el contrato marco es básicamente un documento que se firma entre entidades financieras, en donde las entidades financieras básicamente, digamos, definen las pautas generales que se van a utilizar, las condiciones, las reglas de juego que se van a utilizar para comenzar a operar derivados entre ellas. Eh, Básicamente este contrato marco se firma para hacer operaciones en el mercado mostrador y aquí vale la pena hacer la diferencia entre el mercado mostrador y el mercado de futuros. Esos son los dos grandes mercados de los derivados. El mercado de futuros básicamente obedece a todos aquellos derivados que se negocian de forma estandarizada, es decir, son derivados que al momento de su negociación ya tienen definida una fecha de vencimiento, tienen definida cuál es el subyacente, tienen definida una cantidad por ejemplo, en el caso de las acciones, una cantidad de acciones a negociar o un lote, eh, tienen definido, por ejemplo, el plazo al cual va a vencer ese contrato. Todas sus características faciales ya están definidas. Uno simplemente entra a negociar sobre esas características previamente establecidas. Eso pasa en el contrato de futuros. Mientras tanto, en los contratos no estandarizados o contratos OTC, es decir, over the counter o del mercado mostrador, básicamente lo que se tiene son instrumentos financieros hechos a la medida. Es decir, cada instrumento financiero que se crea en el mercado OTC es único, es diferente a todos los demás. En el caso de los futuros no. En el caso de los futuros hay contratos fijos, como les dije, estandarizados sobre los cuales el trader opera. Pero en el caso de los OTC no, son independientes. Cada contrato es hecho a la medida, con diferentes fechas de vencimiento, con diferentes plazos al vencimiento, con diferentes subyacentes. Bueno, todas esas variables son establecidas únicas y exclusivamente entre las contrapartes. Esa es la gran diferencia entre esos dos tipos de derivados. Vamos a hacer una sesión más adelante donde hablemos solamente de cómo diferenciar el mercado de futuros del mercado OTC, cuáles son todas esas diferencias que confluyen. La exposición crediticia, pues básicamente esto se utiliza solamente en los derivados del mercado mostrador y lo que nos dice fundamentalmente es cuál sería la posible pérdida que yo tendría con mi contraparte con la que pacte el derivado si mi contraparte incumple el proceso de pago del derivado. Es decir, por ejemplo, yo pacto un forward peso dólar con una contraparte y esa contraparte por X motivo, llegado el día del vencimiento, pues no cumple con ese pago.
no me cancela, por ejemplo, no hace caja, no convierte en caja las pérdidas o ganancias realizadas. ¿Cuál sería esa pérdida potencial que yo tendría si mi contraparte no cumple con ese pago? Eso solamente pasa en los contratos OTC, en el mercado over the counter, básicamente porque es en ese mercado en donde, en donde se tiene ese riesgo de crédito. En los mercados de futuros estandarizados, pues no sucede porque usualmente existe una entidad que se llama la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, que es la que entra fundamentalmente a eliminar ese riesgo de crédito, a ser el intermediario entre los PIGs que se generan entre dos entidades. Otra diferencia importante. Y para terminar, pues estos son los instrumentos financieros derivados que el ente regulador local señala dentro de su normatividad. Y básicamente acá se resumen los que se utilizan en el mercado local. Vamos a hacer acá un par de comentarios muy cortos sobre cada uno de ellos. En sesiones posteriores vamos a ahondar bastante en cada uno de ellos, mirando temas de valoración, de riesgos implícitos, de curva cero cupón, bueno, varias cosas que uno debería conocer sobre este tema de los derivados. Pero bueno, a grandes rasgos vamos a comentar acá lo siguiente. Digamos, existen dos grandes grupos de derivados en cuanto a su complejidad. Los primeros son derivados básicos, o también llamados en la normatividad los derivados plain vanilla, que son, digamos, contratos bastante sencillos de entender. En esos cuales encontramos los forward, que son uno de los que les he comentado, que son contratos que se pactan a futuro con características específicas y particulares para cada cliente, es decir, hacen parte del mercado OTC. Existen también futuros, que son, como les comentaba, contratos que tienen características faciales ya definidas, ya preestablecidas, eh, digamos que son preestablecidas en la constitución del contrato. Y digamos, en este caso existen las cámaras de riesgo central de contraparte como un ente mitigador del riesgo de crédito. Es un tema bien importante. Los swaps, bueno, los swaps son básicamente derivados financieros en donde lo que se hace es intercambiar flujos. Esa es básicamente la definición. Por X o Y motivo puede que una entidad o una persona natural necesite recibir, por ejemplo, flujos de caja de un papel a tasa fija, es decir, a una tasa constante que no cambie en el tiempo, pero puede que otra persona esté interesada en recibir flujos a tasa variable por X o Y motivo. Eso lo analizaremos también a fondo cuando hablemos solamente de los swaps. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Pues que las dos personas se pueden encontrar, digamos, dentro del marco de un contrato y hacer un intercambio de flujos. Aquel que tiene la tasa variable se le entrega al que tiene la tasa fija y el que tiene la tasa fija se le entrega al que tiene la tasa variable. Esta es básicamente la idea general de un swap. Opciones también es un tema gigante, es un tema inmenso. Aquí citamos solamente las opciones europeas, que son las más conocidas, que básicamente se valoran, digamos, el modelo más utilizado para valorar estas opciones europeas es el modelo de Black-Scholes. Hay otras opciones como árboles de probabilidad, árboles binomiales, bueno, hay un montón de posibilidades de valoración acá, pero el más utilizado es el modelo de Black-Scholes. Y básicamente la opción lo que le permite a uno es tener el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a futuro. Esa es básicamente la definición. Eh, bueno, y otro conjunto de instrumentos que se transan en bolsa. Y los derivados exóticos ya son derivados un poco más complejos. En estos derivados, pues básicamente encontramos, por ejemplo, las opciones americanas, asiáticas y bermudas. Hablemos un poquito de ellas. Básicamente, por ejemplo, las opciones americanas son aquellas en las cuales eh, el tenedor o el dueño de la opción tiene la capacidad de comprar o vender a futuro un activo subyacente en cualquier momento de vigencia del contrato. En cualquier día en que esté vigente el contrato lo puede hacer. Eso no pasa en la opción europea. En la opción europea hay solamente una fecha, que es la fecha de vencimiento del contrato, en la cual el tenedor de la opción decide si ejerce o no ejerce la opción. Sobre todo, obviamente, un montón de cosas, entre ellas el precio strike, el precio del subyacente, bueno, varias situaciones. Pero el caso de las opciones americanas es que dan la facultad de que cualquier día dentro de la maduración del contrato se puedan
se puede ejercer la opción. También encontramos, bueno, las opciones asiáticas, las opciones Bermuda, bueno, hay un sinfín de posibilidades que vamos a detallar con el paso del tiempo. También hay swaps de riesgo de crédito, que son los que le comento, los que hablamos un poco al principio, los famosos credit default swaps, sobre eso se pueden crear swaps de riesgo de crédito. Y finalmente, pues existen también productos estructurados, que en pocas palabras se resumen como un derivado cuyo precio es consecuencia de la mezcla de varios derivados dentro de este producto y también de productos del spot. Entonces puede ser que dentro de una nota estructurada yo tenga una opción europea sobre un activo subyacente, tenga un activo subyacente, tenga un forward y tenga un swap. Puede ser que esos cuatro elementos confluyan de cierta manera para crear un solo producto que va a ser una nota estructurada. Estos productos ya son un poco más complejos y obviamente en la medida en que vayamos desarrollando todos los anteriores, pues vamos a llegar a entender qué son esos productos estructurados, cómo se utilizan, cómo se valoran y cómo se negocian y obviamente los riesgos implícitos. Entonces, en términos generales, esto era lo que les quería comentar el día de hoy, las generalidades del mercado de derivados. Y a partir de esta charla, pues obviamente vendrán muchísimas más sobre este tema. Importante que sepan que este tema de los derivados financieros es gigante. Hay un montón de literatura sobre el tema que poco a poco iremos desarrollando. Bienvenidas todas las preguntas. En este momento pues abrimos nuevamente la ronda de preguntas para cualquier inquietud que ustedes tengan sobre los comentarios que se hicieron hasta el momento, ya para terminar. Y bueno, pues los invitamos a seguir participando en UD Riesgos. Este tema de los derivados financieros, como les digo, pues esta es la primera charla que realizamos y vamos a hacer pues una serie de disertaciones sobre el mercado de derivados financieros. Vamos a ir avanzando poco a poco en temas de valoración de estos productos, en temas de medición de riesgos de mercado para cada uno de estos productos, en temas también de estrategias de inversión, cómo se utilizan, que eso es un tema que a veces se queda muy en el tintero a la hora de estudiar riesgo de mercado en este tipo de productos. Es importante que la gente de riesgos también conozca cómo funcionan, no solamente en términos de cuáles son los riesgos del producto, sino en términos de qué utilidades tienen y cómo las mesas de dinero, digamos en términos generales, utilizan este tipo de productos para, bien sea para cubrirse en el mercado, para especular en el mercado o para arbitrar el mercado. Entonces queda abierta la ronda de preguntas. Eh, Quedo atento a sus inquietudes. Vamos a esperar un minuto para ver sus inquietudes sobre lo que se ha conversado hasta el momento. Bueno, por lo que veo no hay preguntas hasta el momento. Eh, Vamos a dar otros 30 segundos de espera para las inquietudes. Mientras tanto, pues recordarles que este es el tema inicial. Simplemente se trataba de hablar un poco de las generalidades del mercado de derivados financieros, conocer fundamentalmente los elementos básicos, los conceptos más importantes para comenzar a entender este tema y para comenzar a profundizar poco a poco en este que es uno de los mercados más grandes del mundo, junto con el mercado Forex. Bueno, mi nombre es André González. Muchas gracias por su asistencia, por su compañía el día de hoy. Como siempre, los invitamos a visitar nuestra página www.udriesgos.com y cualquier duda, inquietud que tengan sobre este tema o sobre cualquiera de los temas que hemos tratado en riesgos, en términos de riesgo de mercado, riesgo de créditos, ARLAF, riesgo operacional, análisis técnico, herramientas de inversión, estadística y probabilidad, bueno, entre cualquiera de los temas que hemos venido desarrollando poco a poco dentro de esa comunidad de riesgos, pues los invitamos a escribirnos cualquier que tengan. Mi correo es agonzalez@udriesgos.com. También en Twitter estamos continuamente escribiendo en nuestras opiniones en términos de análisis económico
sobre lo que viene sucediendo en el mercado de renta variable local, en el mercado de renta fija y también en términos de los principales datos macroeconómicos de las principales economías del mundo. Entonces, pues los invitamos a seguirnos en Twitter, cualquier inquietud que tengan, pues estamos allí. También en YouTube. En YouTube podrán encontrar todos nuestros videos, todo lo que hemos desarrollado hasta el momento. Y bueno, nuevamente agradecerles por su compañía y los invitamos a continuar acompañándonos en estas sesiones y a visitarnos en nuestra página www.udreus.com. Que tengan muy buena noche y muchas gracias.